Voy a empezar a compartir pantalla para iniciar la presentación. Espérenme un momento, por favor. Listo. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver mi pantalla en este momento? Sí, sí, se ve. Sí, correcto. Bueno, entonces me presento. Mi nombre es Luis Enrique Alfonso. Soy desarrollador frontend acá en Exacta. También soy diseñador de experiencia de usuario y de interfaz de usuario. Los videojuegos son una pasión que yo tengo. Me gustaría empezar mencionándoles cuál es el objetivo de esta Geek Talk. El título es Arte y videojuegos de las pruebas técnicas a los lienzos digitales. El día de hoy vamos a estar hablando de videojuegos. Vamos a estar revisando algunos elementos o cuestiones que surgieron desde el punto de vista artístico en algunos periodos históricos y vamos a compararlos con las cuestiones que surgieron a lo largo de la historia de los videojuegos. Vamos a realizar esta comparación. Esta comparación se realizará por medio de imágenes y de elementos audiovisuales, además de algunos elementos algorítmicos que nos ayudan a entender estos ejemplos. Yo soy una persona que es entusiasta del arte, no soy un experto, y este análisis se va a hacer desde la perspectiva de la tecnología y desde la perspectiva de los elementos que fueron utilizados en cada una de las etapas de los videojuegos o cada una de las generaciones, ahora más adelante les voy a explicar acerca de las generaciones, y que llevaron a que se pudiera materializar ciertos elementos. Bueno, la pregunta que nos llevaría a cuestionarnos sobre esto es si los videojuegos son un arte. Sobre esto ahí es una definición bastante compleja porque incluso definir el arte es bastante difícil. Pero lo que yo quiero hacer o lo que pretendo es mostrarles a ustedes varios ejemplos en los cuales hay bastantes conceptos artísticos embebidos o mezclados dentro de los videojuegos. Entonces, para esto vamos a analizarlo a través de las generaciones de videojuegos. ¿Qué son las generaciones? Son unos saltos tecnológicos que permiten que algunos elementos que no se pueden representar en una generación se puedan representar en la siguiente. A día de hoy, la clasificación estándar o la clasificación que más se utiliza es la clasificación de 9 generaciones. La novena generación es la contemporánea, con consolas como Xbox Series X, PlayStation 5 y con las tarjetas capaces de hacer ray tracing. Y la primera generación consistía en algunos elementos que se tomaban de forma prácticamente como eh, consolas de consumidores que no tenían microprocesadores, eran más bien electrónicas. Entonces, la estructura de esta presentación va a ser cada una de las generaciones y les voy a mostrar algunos ejemplos de qué fue lo que se logró o qué fue lo que se mostró en cada una de estas a nivel tecnológico. Al fondo pueden ver un fotograma, una imagen de un juego muy interesante, reciente, que se llama Ghost of Tsushima. Este juego lo vamos a analizar posteriormente en la novena generación, pero es para que se den una imagen de la capacidad o del poder estético de la representación dentro de los videojuegos. Entonces, hay algunos elementos importantes sobre los cuales nos vamos a estar moviendo dentro de cada una de las generaciones. Lo primero es la técnica y la tecnología, es decir, cómo se hace, cómo se logra que las cosas se materialicen. El concepto, por qué se hace, qué se desea mostrar, cuál es la historia, qué es lo que está detrás, qué es lo que le brinda como de alma a cada una de las expresiones artísticas que están embebidas dentro de los videojuegos y la audiencia. No podemos hablar, si es que es el objetivo de esta charla, mostrarles a ustedes cómo se podrían tratar los videojuegos como arte. No se puede hablar del arte sin hablar de la audiencia, sin hablar de las personas a las cuales va dirigido. Esas personas que evidencian, que viven, que contemplan estos elementos, también los pueden modificar eventualmente y pueden construir de forma colaborativa o pueden agregarle de forma colaborativa a los elementos artísticos. En este sentido, y hay algo que es muy importante y por eso la audiencia aquí va a ser fundamental, los videojuegos solamente tienen sentido si hay una interacción entre la persona que está frente a la pantalla o frente al dispositivo y los elementos que están sucediendo dentro del dispositivo.
Esto es muy interesante dentro de los videojuegos porque le genera una capa de profundidad en la cual las experiencias son personalizadas. Bueno, antes de continuar, si alguna persona, si alguno o alguna de de los asistentes quiere comentar algo, quiere mencionar algo, entonces por favor pueden levantar la mano. Yo voy a intentar estar pendiente y la idea es que esto sea ameno, que ustedes también puedan hacer preguntas. No hay problema si me llegan a interrumpir en algún momento o si algo les parece interesante o si quieren aportar algo adicional. No habría problema en ese aspecto. Entonces, vamos a continuar acá. La primera generación de consolas de videojuegos, yo en esta presentación voy a hacer un paralelo con las pinturas rupestres o con el llamado arte rupestre. Entonces, en esta generación empezamos con algunas pruebas técnicas que surgen en algunos elementos o en algunos computadores o elementos electrónicos de consumo. Aquí arriba está considerado uno de los primeros videojuegos de la historia. Es, es un videojuego bastante simple, es una representación de tubos catódicos. Entonces, ¿qué son los tubos catódicos y por qué son importantes en esta generación? Son unos tubos por los cuales yo paso una carga eléctrica y dependiendo de una carga que tiene el tubo dentro de un espacio vacío, se va modificando la posición de cada uno de los elementos. Esta generación también tiene algo interesante que son los circuitos impresos. Todavía no está la noción del microprocesador dentro de los videojuegos. Entonces, para esto yo les voy a mostrar un poco. La idea con esta generación era generar cierto tipo de representaciones. Las representaciones eran pruebas técnicas, es decir, estaban casi que totalmente embebidas dentro de las capacidades del hardware y era más que todo para demostrar hardware y con el objetivo de convertir el televisor en un objeto que no fuera solamente unidireccional de consumir contenido, sino también de verlo. Para esto, entonces se utilizó bastante bien este hardware, este televisor y los circuitos impresos y se dieron cuenta de que el movimiento se podía simular y que la interacción se podía simular a través del movimiento rápido de estos halos de luz que están acá dentro de los rayos catódicos para generar tanto la sensación de movimiento como la sensación de imagen. Esto no es nuevo a los videojuegos, de hecho desde que se planteó la televisión como un elemento de consumo, están ahí. Entonces les voy a mostrar un poco de cómo es que empieza a funcionar esto a través de un ejemplo diseñado en este programa que se llama Processing, que es un SDK que permite generar algoritmos de computación visual y representaciones visuales de forma bastante a bajo nivel. Entonces vamos a ir acá. Esta de acá es una ilusión clásica que muestra que lo que sucede con el tubo de rayos catódicos. Lo que pasa es que empezamos a pasar varios halos de luz a través del televisor y dependiendo de la intensidad y de cada uno de los elementos del halo de luz se puede generar movimiento y se puede generar también imagen. Esta imagen de acá representa lo que sería la primera etapa de los videojuegos en la cual los juegos son en blanco y negro. Entonces vamos a continuar por acá. ¿Cuál es la audiencia? Bueno, esta generación comienza en 1960, más o menos, a mediados de 1960. Las primeras generaciones de videojuegos no se entiende muy bien cuál es el comienzo y cuál es el fin, además de algunos hitos, pero hay un boom de los electrónicos de consumo, es decir, de elementos electrónicos que yo puedo tener en mi hogar y que me pueden facilitar la vida. ¿Y cuál es el concepto fundamental que podemos evidenciar acá? El arte es una herramienta para mostrar algo. El arte es una herramienta más bien utilitaria, es decir, que tiene una utilidad, que tiene un fin. Aquí podemos ver, este es el comercial o esta es una pieza impresa, un elemento impreso de la publicidad del Magna Voz Odyssey. No se muestran los videojuegos como videojuegos, sino como algo que conectas al televisor y que simplemente te permite interactuar con el televisor.
Entonces, aquí a lo largo de las presentaciones les voy a mostrar algunos contrastes entre obras artísticas y entre videojuegos para mostrar estos elementos de representación o conceptuales. Aquí, por ejemplo, podemos ver esta pintura rupestre en la cual el objetivo era bastante utilitario. Era conocer o contar las historias del entorno y ayudar a que las personas que estaban en ese sitio pudieran sobrevivir dentro de este espacio, pudieran identificar dónde están los animales salvajes, pudieran identificar quiénes son ellos y cuál es el papel que podrían desempeñar. Son unas representaciones bastante sencillas, bastante simples, pero que cumplen su objetivo. A este lado tenemos Punk, exactamente lo mismo. Hay una representación de objetos, hay una representación de acciones. Aquí tenemos a este señor con un arco y una flecha. Aquí tenemos dos personas jugando tenis de mesa. Aquí tenemos una bolita que se empieza a mover, que empieza a ir de un lado a otro, pero no hay una profundidad conceptual más allá del utilitario. No hay una historia bastante compleja, hay una historia sencilla y una historia que es fácil de consumir y que tiene un objetivo muy claro y muy específico. O una prueba técnica o algo que transforma tu televisor en algo distinto. Hasta acá quisiera preguntarles, ¿hay alguna pregunta, hay algún comentario que les gustaría realizar? Bueno, si no es así, entonces vamos continuando. Entramos a la segunda generación. Esta generación va de 1976 aproximadamente a 1983. Es la generación del Atari 2600. Es una de las primeras consolas que tiene como una importancia cultural o que las personas empiezan a identificar como un elemento importante dentro de los videojuegos. En esta, la tecnología o la técnica que se utiliza es el microprocesador. Ya las consolas de videojuegos tienen microprocesadores encargados de procesar tanto las mecánicas como lo que está sucediendo en pantalla. Un transformador digital análogo. Este transformador lo que hace es una especie de tarjeta de video rudimentaria. Las tarjetas de video lo que hacen es tratar de analizar los elementos como están representados en memoria o como están representados en el disco duro o como están representados dentro de cada uno de estos elementos y convertir cada uno de los puntos para que puedan ser interpretados y puedan ser convertidos en señales análogas que interpreta el televisor. Y tenemos que ya se empiezan a generar o la cuestión del lenguaje empieza a ser importante. En este sentido, ya los juegos no están codificados de forma fuerte dentro de los circuitos impresos, sino que los juegos son piezas de software que están encaminadas o que están escritas en su mayoría en esta generación en lenguaje ensamblador. El lenguaje ensamblador, un momento, es el de Space Invader, de uno de los videojuegos más importantes de esta época. Para los que no lo conozcan o para los que no lo recuerden, es un juego en el cual tú le tienes que disparar a marcianos y ese es el código. Son instrucciones que se ejecutan directamente en el procesador, que son instrucciones interpretadas y que tienen todas las sentencias de control que las personas que conocemos de algoritmos ya entendemos. Entonces, este es el código, es bastante pequeño comparado con las líneas de código que tendría un juego contemporáneo. Y este es para el código de las recreativas originales. Son bastantes instrucciones que se empiezan a ejecutar, empiezan a coger elementos, a pasarlos a memoria, o que empiezan a analizar elementos que ya están en memoria. Aquí todavía no está el concepto tan interesante de la memoria RAM, que se vuelve un poco más fundamental o más importante en la siguiente generación. Aquí simplemente es tomar lo que está en la ROM, la memoria de solamente lectura, y empezar a analizar las instrucciones y empezar a ejecutarlas una a una. Entonces, volvamos acá un momento. Y aquí hay algo que me gustaría mostrarles, perdón. Es otro programa realizado para mostrar los conceptos que están aquí a nivel a nivel tecnológico. Entonces, aquí se vuelven importantes como estas ilusiones ópticas que se pueden llevar a cabo a través del movimiento propio de del hardware.
del televisor y de cómo la tarjeta de video, esta tarjeta de video rudimentaria, empieza a codificar o empieza a decodificar y enviar las señales análogas al televisor. Entonces, esto es bastante sencillo, son simplemente unos cambios en los cuales queda dentro de la retina los elementos que estaban dentro del anterior fotograma. Bueno, esto se vuelve importante también, es tratar de buscar una representación, hacer que las representaciones sean un poco más coherentes y ya se empieza a buscar también este sentido de cómo representar la realidad dentro de un juego. Entonces, bueno, dentro de la audiencia tenemos dos fenómenos, los computadores personales. Ya vienen en el horizonte desde 1976 los computadores personales o la inquietud por tener un computador en la casa y los arcades, que son estas máquinas recreativas en las cuales tú colocas una moneda, la máquina te deja jugar un juego durante algún tiempo. ¿Y cuáles son los conceptos? La representación, el arte empieza a imitar la realidad y el tema del lenguaje. ¿Cómo se hace para que tanto la máquina, para que yo como desarrollador me comunique con la máquina y para que la máquina se comunique conmigo de vuelta? También empieza a ser importante dentro de la cultura popular, pero no fundamental, los videojuegos. Aquí tenemos uno de los peores juegos de la historia, que es E.T. Este juego recibió unas críticas bastante negativas porque los juegos en esta época estaban apostándole más a considerarse juegos de primera generación hasta cierto punto, en el cual el valor utilitario es lo importante y no el sentido de la historia o la representación. Esto genera va a llevar a la tercera generación de videojuegos. Y aquí hay un ejemplo. Entonces, uno de los elementos principales es el lenguaje, cómo realizamos comunicación. Esto es una pintura prehispánica en la cual ya se empiezan a ver elementos de lenguaje, en la cual ya se empiezan a interpretar. No es que esté menos avanzada, no es que esté más avanzada, pero son elementos muy interesantes que podríamos comparar. ¿Cómo es el lenguaje? ¿Qué es lo que se está representando? ¿Cuál es el sentido de realidad o el deseo de realidad que está dentro de cada una de estas pinturas? Bueno, que es coherente representación del mundo, incluso elementos que no están ahí, me lleva a pensar que esos elementos son esos elementos. Yo puedo identificar que algunos elementos sobre dioses. Después, cuando lleguemos a la tercera generación, voy a hacer una comparación con el arte. Entonces, por ahora es esto, la cuestión del lenguaje. ¿Cómo transmito? ¿Cómo muestro? ¿Cómo lo que yo estoy representando sea entendible? Acá hay alguna pregunta que me gustaría revisar. Se está cortando. ¿Alguien más está escuchando entrecortado? Sí, sí, también. Sí, se Sí, a mí escucha también. entrecortado. Capaz tengas que Entonces, desactivar la cámara. voy a- y, eh, si me pueden confirmar, por favor, les agradecería. ¿Nos escuchas, Luis? Sí, acabo de escuchar. Está como entrecortado, te escuchamos. Un momento. Apareciendo. Bueno, un momento. Me voy a conectar con el audio del celular y solamente un momento, por favor.
Bueno, acá me escuchan mejor. Sí, súper. Listo. Sí, mejor. Voy a desactivar entonces el sonido aquí del computador y continúo con el celular. Entonces, bueno, por favor, cualquier cosa me avisan. Voy a continuar con la presentación desde acá de la tercera generación de consolas. No sé si me están escuchando bien en este momento, pues estoy un poquitico separado del celular, si Sí, no sí, voy por mis está perfecto, audífonos. Luis. Está perfecto. Listo, listo. Entonces vamos acá, estamos en la tercera generación. Listo. ¿Qué elementos son importantes en la tercera generación? Esta generación es por la evolución del concepto. La generación o la tercera generación se caracteriza porque se empiezan a contar historias un poco más complejas, se empiezan a contar historias a través de los elementos audiovisuales, se empiezan a contar historias que trascienden las historias sencillas de la anterior generación. La historia de una persona que simplemente tiene que recorrer un bosque, en esta generación se convierte en la historia de un fontanero que tiene que rescatar a una princesa que vive en un castillo que fue tomado por un dios tortuga malvado japonés. Entonces, aquí ya se empieza a complejizar un poco la historia, sin llegar a ser una historia profunda, pero sí un poco más compleja. Entonces, el concepto Disculpa, en ese Luis. sentido de evolución. No ¿Cuáles no son se los ve tu pantalla, elementos? Luis. Dime, disculpa. Que tu pantalla no se ve, solo escuchamos tu voz. Oh, espérame, ya vuelvo a compartir. Sí, gracias. Listo, aquí pueden ver la pantalla. Sí, perfecto. Ahora sí. Sí. Listo, bien. Entonces, bueno, estábamos acá, simplemente estaba mostrando estas dos imágenes en cuanto a lo que no se alcanzó a mostrar. Y vamos acá un momento. Entonces, bueno, retomando, ¿cuáles son los elementos importantes que llevan como a la expresión de este concepto dentro de los juegos en esta época? El primero es el uso de sprites, que son pequeños elementos visuales, como por ejemplo aquí Mario, este cajón, cada uno de los fragmentos que constituyen esta nube, son sprites, son elementos muy concretos que tienen una representación en memoria, que se pueden trasladar, que se pueden mover, que se pueden colisionar con otros objetos y generar interacciones. Lo segundo es el uso de paletas de colores. Comparado con la anterior generación, los colores aquí son importantes y empiezan a tomar relevancia. El color dota a la escena de ciertas características, de ciertos elementos que no se podrían contar de forma verbal o que no se podrían encontrar a través de un lenguaje simple. ¿Qué sucede cuando es de noche? ¿Qué sucede cuando es de día? ¿Qué sucede cuando llego a un sitio que está dentro de un espacio interior? Bueno, lo tercero son los sonidos MIDI o polifónicos. Ya empezamos a tener canciones un poco más interesantes dentro de los juegos, ya no son monotónicas. El monotónico es ese sonidito o esos sonidos que ustedes pueden recordar, o que recordamos las personas que teníamos un celular antes de los celulares inteligentes, como un Nokia 1100, que era sonidos de pulsos muy, muy concretos, un tic, tic, tic. Aquí ya tenemos sonidos más complejos como la canción de Mario, como las canciones de The Legend of Zelda, como algunas piezas algunas piezas auditivas, perdón, discúlpenme, algunas piezas auditivas que son mucho más interesantes, como efectos de sonidos. Bueno, entonces se va complejizando un poco más el sonido MIDI. Utilizar el sonido MIDI dentro de los videojuegos. Y lo tercero que tenemos es la ROM y la RAM. Ya en esta generación se hace bastante importante tomar los elementos que yo quiero mostrar en pantalla y enviarlos a la RAM, y dentro de la ROM tener todos los elementos que podrían representarse. Entonces hay unas limitaciones técnicas dependiendo de la cantidad de píxeles y la cantidad de elementos que se puedan mostrar en pantalla al mismo tiempo, pero también hay limitaciones técnicas dependiendo del sprite y de la cantidad de sprites que se están mostrando. Entonces aquí hay un ejemplo sobre cómo funcionan los sprites en esta época, con un sprite bastante sencillo, que va a ser simplemente un cuadrito. ¿Ves?
Entonces, esto de acá es un sprite, o podríamos representarlo como un sprite, es simplemente un cuadrado que se empieza a mover en el espacio. El movimiento diagonal, por ejemplo, no era posible en un NES, por la forma en la que se representaban los elementos en memoria, pero este sprite sí tiene movimiento diagonal. En ese sentido se parece un poco más a los de Super Nintendo o Sega Master System o Mega Drive. Y bueno, entonces es simplemente un elemento que tiene una representación en memoria, que se empieza a mover y que empieza a tener colisiones, que empieza a tener todas las características de mecánicas que se le pueden imprimir a un juego, sin que necesariamente este objeto esté cambiando constantemente. Simplemente un objeto que está en memoria y lo que yo cambio son apuntadores a la posición donde está. Entonces, bueno, este es el ejemplo de cómo funcionarían los sprites, que son muy importantes en esta generación. Sobre la audiencia o qué está sucediendo en este momento. Hay un impacto cultural. Super Mario Bros. Es un elemento cultural muy importante. Es un elemento cultural que hasta hoy, el día de hoy seguimos considerando como importante y que en alguna época fue más conocido incluso que Mickey Mouse. Y lo segundo son las herramientas de marketing. Este guantecito que ustedes ven acá apareció en una película que se llama The Wizard. Esa película de Wizard básicamente es un comercial gigante para este juego, para Super Mario Bros. 3. Es un guante que no servía, que no funcionaba, pero que era la novedad que estaba presentando Nintendo en ese momento. Hagan de cuenta los que conocen el Nintendo Wii o los que conocen los controles de movimiento, las personas que los conocen, utilizaba movimientos en pantalla y tú empezabas a mover los personajes o empezabas a controlar el juego con este guante. A la larga no servía. Pero el marketing se volvió importante y la combinación de marketing y cuarto cultural generan unos fenómenos que vamos a ver en la cuarta generación que también son muy interesantes. ¿Y cuál es el concepto? Empezar a contar una historia. Lo importante de los videojuegos es contar la historia. Y ya nos apartamos un poco de esas representaciones o de ese sentido de realidad tan ingenuo, incluso de la anterior generación, y las historias empiezan a complejizarse. ¿Qué es lo que yo quiero contar? ¿Qué quiere hacer Zelda cuando llegue a un sitio? ¿Qué quiere hacer Mario cuando llegue a un sitio? ¿Qué quiere hacer Donkey Kong o el hijo de Donkey Kong cuando Mario llega a atacar? La historia se empieza a volver compleja. También aquí hay algo adicional que tiene que ver con las gráficas y es que estas máquinas tratan de imitar a los arcades, que fueron los que les mencioné en la segunda generación. Alcanzar el nivel de arcade es bastante importante dentro de esta generación. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos. Las pinturas, o bueno, las representaciones pictóricas grecorromanas mostraban epopeyas, mostraban historias épicas, historias que se estaban desarrollando de dioses, de personas. Aquí lo tenemos comparado con Ninja Gaiden, en el cual ya se empieza a contar una historia. Si ven aquí hay algunos elementos que aquí no están presentes, como las sombras o como los elementos, también son imágenes sencillas y que cumplen su propósito de contar la historia. Son imágenes sencillas según nuestro concepto. Esta imagen es sencilla comparada con la escultura grecorromana, pero son imágenes que están diseñadas para contar historias. Y acá tenemos un elemento muy interesante. Tenemos en este lado un jeroglífico egipcio. Tenemos una historia que se está contando. El jeroglífico tiene lenguaje, tiene símbolos, tiene una simbología que puede ser interpretada por varias personas. Aquí tenemos la misma simbología, porque ya la cuestión de contar las cosas de forma verbal se vuelve importante en esta generación. En la anterior sí habían juegos que tenían historias que eran bastante sencillas, pero esa representación de las palabras, de las frases, del lenguaje natural se vuelve un poco más sencilla con la tecnología que se tiene en la tercera generación. Y acá es prácticamente como si se estuviera contando la misma historia, una persona que llega donde un rey. Incluso los elementos como las columnas o elementos visuales como el manejo de la paleta de color se parece o recuerda un poco al sentido de los jeroglíficos egipcios, en el sentido de que los colores y toda la acomodación de los elementos está ahí para estar en función de la historia, de lo que se está contando. Bueno, llegamos a la cuarta generación de consolas y acá es donde empiezan a haber fenómenos que son interesantes. Desde el punto de vista más bien cultural, desde el punto de vista técnico, es elevar lo que ya estaba en la anterior generación. Desde el punto de vista técnico y conceptual es elevar lo que ya existía, es tratar de agregarle complejidad, tratar de agregarle elementos
importantes o necesarios para que las historias se pudieran contar de forma un poco más interesante. Aquí tenemos un pseudo 3D, todavía no hemos alcanzado el 3D dentro de esta generación de consolas. Entonces, este pseudo 3D lo que hace es modificar esos sprites que les estaba mostrando en el anterior para generar la sensación de tridimensionalidad. Es bastante utilizado en juegos como Doom, en juegos como, en juegos como Sonic 3D Blast o juegos similares que parecen 3D pero no son 3D, sino que utilizan perspectivas. Para utilizar las perspectivas, en este caso se utiliza el escalado. El anti-aliasing es otro método que se utiliza para que los sprites no se vean tan dentados, sino que se vean un poco más suaves. Y tenemos música WAP, que es ya no los sonidos mecánicos o unos sonidos digitales que son bastante programados, sino sonidos que ya empiezan a representar lo que se podría escuchar en la radio, lo que se podría escuchar en un concierto, que son un poco más realistas. Entonces, aquí tenía un video en el cual se mostraba el modo 7 del Super Nintendo. No lo voy a poner en este momento porque tengo también un ejemplo de este modo 7 en cuanto a representación algorítmica. Lo que hacía el modo 7, por ejemplo, era tomar los elementos que estaban en pantalla y hacer que se comprimieran un poco, no comprimir a nivel de datos, sino comprimir a nivel visual para que se vieran como si tuvieran profundidad. Entonces les voy a mostrar más o menos cómo es que funciona a nivel visual este concepto del modo 7 del Super Nintendo. Por medio aquí de un algoritmo de rasterización. Entonces, este algoritmo lo que está haciendo es pintar un cuadrado en pantalla. Hagamos de cuenta que este cuadrado representa un sprite. Y cuando yo hago esto, el sprite se va moviendo, lo que le va generando como un sentido de profundidad. Esta no solamente se puede mover para el Super Nintendo, no solamente se va a mover en el eje X, sino también en el eje Y. Entonces ya les muestro acá. Lo que empieza a generar unas rotaciones y unas traslaciones de los planos muy, muy interesantes que pueden dar eventualmente la sensación de profundidad. Entonces, esto es una imagen en 2D que parece que estuviera en 3D por esas rotaciones. Y por otro lado, tenemos también, y les voy a mostrar esta ilusión un poco más adelante que hagamos la comparación con el arte medieval, sobre algunos conceptos que se empiezan a aplicar acá y que también se aplicaban en ese entonces. Les voy a mostrar esta ilusión después, entonces dejémosla ahí un momento. Entonces, ¿qué está sucediendo en esta época? Son los 90s tempranos. Hay algo que es el fenómeno del moral panic. Con esto, por favor, quisiera que no fuera interpretado como una crítica hacia ningún credo, ninguna religión, ninguna creencia que puedan tener, sino como un análisis de lo que estaba sucediendo en la época. Por un lado está el moral panic, que era un rechazo hacia los videojuegos por considerar que convertían a las personas en violentas. Se empezó a hacer proselitismo desde organizaciones de padres de familia, desde organizaciones religiosas, para evitar que los videojuegos llegaran a las personas. Entonces, esto genera ciertas censuras a cierto punto. Hay una censura en juegos como Mortal Kombat. Se generan unas clasificaciones de los videojuegos y esas clasificaciones lo que hacen y por qué son importantes en esta generación, los videojuegos ya no son considerados un entretenimiento para niños o para toda la familia. También son considerados un entretenimiento para adultos. Y la guerra de consolas es de lo que yo les estaba comentando sobre las estrategias de marketing. La estrategia de marketing se volvió tan agresiva que las personas empezaron a pelearse por cuál era la mejor consola de videojuegos, por cuál era la mejor plataforma para jugar, por cuáles eran los mejores juegos exclusivos. Esta guerra era bastante notable entre Nintendo y Sega. Y esto genera unos fenómenos muy interesantes que llevan a que se generen comunidades dentro de cada una de las consolas. Y en cuanto al concepto, por un lado está la importancia del color, por el otro lado, la importancia del color porque ya podemos representar más colores en pantalla al mismo tiempo. Por otro lado, la importancia del movimiento, cómo yo hago para que un movimiento se vea bien, se vea correcto, se vea coherente. La música empieza a ser una parte fundamental, puesto que la música dota de identidad a los juegos y es importantísimo la persona o el personaje, tanto como la historia que se está contando.
Entonces, aquí hay un ejemplo de dos escenas que son bastante similares. Estaba guardando este elemento técnico para explicarles este cuadro un momento, pero lo que se puede notar comparado con la anterior generación es que el manejo de colores es más amplio, que las figuras están ahí para representar esa historia compleja, incluso que ese árbol esté totalmente desproporcionado, incluso que los elementos que están mostrados en pantalla estén desproporcionados, cumple su objetivo, que es el de mostrar esa historia compleja, un poco más compleja, que es el de generar como empatía por cada uno de los personajes. Estas dos escenas se parecen bastante en cuanto a lo que están representando. Aquí Mario acaba de rescatar a la princesa, le estaba devolviendo su reino, y aquí estamos viendo una coronación, una beatificación de un personaje religioso, que es interesante. Aquí hay unas nociones de tridimensionalidad que todavía no están logradas. Este tronco se ve antes de este árbol. Bueno, la princesa Peach está enfrente de este árbol que está enfrente de este fondo. Entonces se van generando varias capas. Y esto es similar a lo que sucede acá, pero con una perspectiva distinta. Aquí se está generando con una perspectiva bizantina, es decir, lo que está lejos se ve cerca y lo que está cerca se ve lejos. Por eso quería dejar este ejemplo para esta etapa o para esta parte de la presentación. Esto aquí muestra cuál era la perspectiva bizantina. Aquí estamos en perspectiva ortogonal, que es la perspectiva que más conocemos, que es la perspectiva que nos han enseñado durante toda la vida. Y esa perspectiva lo que dice es que lo que está lejos se ve pequeño y lo que está cerca se ve grande. Ahora voy a cambiar a la perspectiva bizantina. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá este elemento, a medida que se va alejando, esta cara, podríamos empezar a seguirla. Cuando la cara se aleja, se ve mucho más grande. Cuando la cara se acerca, se ve mucho más pequeño. Entonces, sí hay unas nociones de tridimensionalidad acá en este arte medieval, pero no están lo suficiente bien logradas porque todavía no se ven realistas según nuestro concepto contemporáneo de lo que se vería realista en un espacio 3D. Acá vemos, sobre todo en la expresividad de las personas o de los elementos, la historia se está contando, se están generando los personajes, te está contando algo que está sucediendo. Aquí es similar incluso en la representación de la sangre de este personaje. Esto aquí en algún momento se convirtió en un meme porque se ven demasiado serenas las personas. Pero si hay un movimiento, si hay algunos elementos que se están representando. Esto es una guerra, esto es un conflicto, esto es un duelo. Entonces aquí pasa exactamente lo mismo. El elemento de la censura que yo les estaba mencionando dentro de la audiencia se ve acá. Tuvieron que censurar la sangre para el lanzamiento de Mortal Kombat en la Super Nintendo por todo este Mortal Panic que estaba sucediendo en ese momento. Y acá vemos cómo los elementos que están en pantalla pueden ser distorsionados, pueden aumentar su tamaño de forma casi exagerada, casi caricaturesca, sin necesidad de ser caricaturesco, con tal de que le funcionen a la historia que se está contando. Aquí es Mega Man está matando un monstruo gigante, aquí este señor está matando un monstruo gigante. Y acá está la música de Donkey Kong Country, para que vean cómo ha avanzado o cuál es la importancia de la música en esta generación. No sé si se pueda escuchar, si no me confirman, por favor. Si no, yo les enviaría la presentación porque creo que si no se puede escuchar bien. No, no se escucha, ¿eh? No se escucha nada. No se escucha. Voy a sacar el celular. No se escucha, pero al momento de compartir pantalla puedes elegir para que se transmita el audio. Ok, listo. Pues era más o menos mostrarles porque ahí esta canción, o bueno, el soundtrack de Donkey Kong Country tiene algo muy interesante. Y es que las limitaciones del hardware de Super Nintendo solamente permitían que algunos sonidos WAP se mostraran al mismo tiempo. Lo que hicieron fue tomar los sonidos y de forma algorítmica programar cada una de las canciones. Si ustedes escuchan las canciones pueden entender que el sonido de Donkey Kong Country es bastante complejo, que hay varios instrumentos que están sonando al mismo tiempo, que era algo que les quería mostrar. Se escucha un bajo, se escucha una trompeta, se escuchan percusiones, y todo eso se hizo con cuatro fragmentos de onda distintos, modificándole la amplitud y modificándole la longitud por medio de algoritmos. Es decir, es programar música, más no componerla de forma habitual. Eso es lo interesante acá.
sí me gustaría, y después de la presentación y el Geek Talk, les voy a compartir este video con la música para que lo puedan analizar. Entonces, bueno, acá. Entonces ya pasamos a la quinta generación. Desde acá es cuando los videojuegos empiezan a volver un poco más contemporáneos, donde ya podemos empezar a identificar elementos que van a ser transversales o que se van a conservar hasta los juegos tridimensionales contemporáneos. Lo importante aquí es el 3D y la perspectiva, así como en el Renacimiento. Algunas cuestiones que se levantaron en el Renacimiento de cómo representar los espacios tridimensionales también se levantan dentro de los videojuegos en esta generación. Empezamos a tener algunos elementos para la representación tridimensional. Uno es la perspectiva, que es lo que yo estoy viendo y dónde está. La rasterización, cómo hago que los elementos se muestren en pantalla. Rasterización y renderizado, ambos son algoritmos que permiten hacer lo mismo. El renderizado es cómo hago para que los puntos que están representados dentro de la pantalla se vean bien en un espacio 2D. Y los vectores cuaternos, que se empiezan a volver importantes acá, son vectores que tienen 4 dimensiones, 3 dimensiones para espacio y 1 dimensión para movimiento, si no estoy mal. Entonces, lo que tenemos dentro de los algoritmos es que tenemos un canvas, o tenemos una cámara, tenemos un ojo, o la persona que está observando, y tenemos un objeto que está en el espacio tridimensional. Aquí puede ser un cubo, puede ser una pirámide, discúlpenme, puede ser un cono. Entonces, cada uno de los puntos empieza a pasar a través de la cámara y dependiendo de la longitud, se muestra un punto en cámara sobre el objeto que se está representando. No es un algoritmo bastante complejo, pero necesita un procesamiento bastante interesante para la época, porque todos los puntos que están en el espacio tridimensional se tienen que representar en 2D para que se puedan ver bien. Es una de las limitaciones tecnológicas que tenemos en esta época. Por eso juegos como Silent Hill utilizan la niebla para ocultar lo que está lejos. No existe el suficiente poder de procesamiento como para que lo que esté lejos se vea bien, sino que simplemente se oculta, se enmascara. Entonces, aquí referencié la ilusión 1, que es la del movimiento en 3D. Esta. Entonces, aquí se pueden notar esos principios. Lo que está lejos, dentro de esta perspectiva ortogonal, se oculta, lo que está cerca se ve mejor y cada uno de los puntos que están dentro de cada uno de los cubos tiene una representación en 2D. Este sería mi canvas. El cuadrado que está alrededor de este, que tiene una cámara, la cámara se empieza a mover y a medida que la cámara se mueve, cada uno de los puntos empieza a tener más relevancia dentro de lo que se está mostrando en el canvas. Sobre la audiencia, en esta generación se empieza a construir este concepto de comunidad gamer. Se empieza a construir una identidad a través de los videojuegos. Aquí podemos ver a Michael Jackson en el primer E3, que fue en 1995, y él también hizo la música de varios juegos. Hay una leyenda urbana que dice que él estuvo colaborando en la música de Donkey Kong Country, si no estoy mal. Pero entonces ya los videojuegos empiezan a tener una trascendencia cultural bastante importante y empiezan a ser reconocidos como un elemento cultural que está ahí y en el cual muchas personas están concentradas al mismo tiempo en analizar. ¿Cuáles son los elementos conceptuales importantes? La sensación de profundidad, la representación de la tridimensionalidad. Hay un paralelo muy interesante con los tratados renacentistas y es en el hecho de que se empiezan a surgir algoritmos o herramientas que son utilizadas por la mayoría de las personas y que sirven para representar de forma correcta. Los tratados renacentistas son tratados que en el Renacimiento, a través de la imprenta, empezaron a dar como unos lineamientos para hacer arte o para representar lo que yo quiero representar dentro de una obra artística o una pintura. Y hay otra cosa que es la realidad como deseo. Si en el anterior yo quería hacer una representación simbólica, que yo quiero hacer una representación realista. No se consigue hasta dentro de algunas generaciones, pero es el deseo que quiere esto. Entonces ya vemos cómo las personas cuando critican las gráficas de un juego empiezan a mencionar, oh, tiene muy buenas gráficas, o bueno, las gráficas son muy reales. Entonces aquí podemos ver cuál es el sentido de esta obra. Es una de las primeras obras del Renacimiento. Son las llaves de San Pedro de Pietro Perugino y lo que quieren representar aquí es la tridimensionalidad. ¿Cómo hacemos que el castillo se vea lejos y las personas se vean cerca? Exactamente la misma cuestión de los juegos en 3D.
¿Cómo hacemos que el castillo se vea lejos y las personas se vean cerca? Los colores, ya hay un tratado aquí de colores, es decir, cómo se utilizan las paletas, cómo se utiliza para que el cielo se vea como cielo, para que un árbol se vea como árbol. Entonces aquí también tenemos algo similar con el manejo de los colores, que no son planos, que sí demuestran cierta tridimensionalidad, pero que todavía no están o no tienen la noción de volumen tan avanzada como en generaciones futuras, tanto en el arte como en los videojuegos. Y aquí vemos un fragmento de otra obra del mismo autor, si no estoy mal, me disculpan si estoy confundido. Y acá cómo se puede ver los mismos elementos de tridimensionalidad en este juego, en Banjo-Kazooie. Ahora empezamos en una generación en la cual ya se empieza a despertar la inquietud artística de los videojuegos desde su concepción, que es la sexta generación. Aquí lo importante es el contraste y el volumen. Esta generación nace con el lanzamiento del Sega Dreamcast y va hasta el lanzamiento del Nintendo Wii y del Xbox 360. Entonces, aquí estamos, esta comparación la voy a dejar para adelante porque me parece muy interesante. Ya vemos algunas técnicas que se empiezan a utilizar dentro de los juegos para hacer que el volumen se vea como volumen. La primera es la subdivisión, la segunda son el anti-aliasing, es decir, que las figuras ya no se vean cuadradas, sino que se vean lisas. Es tomar todos los puntos y empezar a generar el contraste entre ambos puntos a nivel algorítmico para que la curva se vea como una curva. Los buffers, que hacen que ciertos fragmentos de información o de componentes visuales se almacenen en una memoria caché o en una memoria RAM y que yo los pueda consumir cuando los necesite para representar algo visual dentro del juego. Entonces, esto hace que la profundidad de campo sea más amplia, que ya no sea necesario enmascarar todo con neblina, sino que nos podamos dar algunas libertades en cuanto a lo que queremos mostrar en pantalla. Los shaders, que modifican lo que son unos elementos de postprocesamiento, que toman los puntos que están en pantalla ya pasados por todos los algoritmos de renderización y los transforma para que se vean distintos. Y tenemos otro que es el sistema de partículas. Entonces les voy a mostrar un poco cómo funcionaría este sistema de partículas, que empieza a ser importante en esta generación. No es que antes no se utilizara, sino que esta generación empieza a ser un poco más importante. Entonces vamos a ir acá. Este es un ejemplo bastante interesante que es como The Flock of Birds. Son varios pajaritos que empiezan a interactuar. Cada uno de esos pajaritos es una partícula, es una representación bastante puntual, un elemento bastante puntual que está en pantalla. Aquí tenemos algunos elementos más avanzados y de hecho lo vamos a retomar en la última generación, pero esto es un sistema de partículas, varios elementos que funcionan de manera coordinada y que generan una sensación de que hay varios elementos acá. Las partículas se utilizan, por ejemplo, para el humo, se utilizan para las hojas, porque son elementos bastante pequeños y discretos que están en la pantalla renderizados al mismo tiempo, pero que no tienen una lógica avanzada. Entonces, ¿cuáles son los elementos importantes a nivel de audiencia? La estandarización. Se quiere llegar a que las experiencias con todos los juegos sean similares. En ese sentido, ya no está la libertad creativa de la anterior generación de hacer lo que uno quiera con los controles, sino que ya hay unos elementos que funcionan en los controles y que se deberían utilizar. El Internet está llegando de forma fuerte a las consolas de videojuegos y eso lo voy a explicar un poco más adelante en la siguiente, dentro de 2 generaciones, de por qué el Internet también se convierte en un elemento artístico. La importancia del gaming en PC, los computadores empiezan a ser más poderosos que las consolas de videojuegos y que los recreativos. Empiezan a surgir rockstars de los videojuegos como Hideo Kojima o como Shigeru Miyamoto, que si bien ya tenía cierta fama desde antes, ahorita que es cuando se vuelven personas importantes. La multimedia se vuelve también fundamental. Ya las consolas de nueva generación tienen DVDs o tienen la forma de reproducir multimedia de forma en tiempo real, dado el acceso directo a memoria como una tecnología que se implementó dentro de estos, y el DRM, la piratería se empieza a volver importante. Piratear empieza a ser más sencillo porque ya todas las consolas de esta generación vienen con CDs o con DVDs. ¿Y cuáles son los conceptos? El volumen, es decir, la generación o la sensación de que eso tiene volumen, de que no es solamente un cuadrado que está en el espacio, sino que es algo que yo puedo entender como un elemento volumétrico. Las historias empiezan a ser complejas, más profundas, más interesantes, empiezan a contar historias que antes no se podían contar. La identidad visual,
la identidad visual ya no de las consolas, sino de los estudios. Rockstar hace cierto tipo de juegos, Konami hace cierto tipo de juegos, Maxis o Electronic Arts hace cierto tipo de juegos, entonces ya se empieza a generar también una identidad visual y el contraste. Entonces aquí tenemos este contraste entre esta obra y este juego Silent Hill 2. Los elementos de las sombras y del uso de sombras son bastante similares. Los elementos en cuanto a la representación de la paleta de colores, esto es de arte barroco. Entonces se me hace muy interesante analizar cómo también para esa representación de las sombras y del volumen se utilizaban conceptos que se utilizaban en el barroco. Aquí tenemos la comparación entre esta obra que es Las Meninas y The Legend of Zelda Breath of the Wild en cuanto a la representación de la iluminación. La iluminación es bastante similar. Esta imagen es bastante afortunada porque tiene una paleta de colores similares, pero aquí lo importante es entender cómo la iluminación se genera en esta zona y cómo se genera en estas zonas. Y el movimiento también, el movimiento a través del volumen de cada uno de los músculos que conforman el personaje se vuelve importante. Entonces aquí tenemos esta representación de movimiento, de cómo la masa del cuerpo, cómo el volumen del cuerpo genera esta sensación de que ella está cayendo, de que hay energía. Eso también sucede en esta generación. Entonces pasamos a la séptima generación. Esta generación se vuelve importante transmitir emociones. Los juegos empiezan a convertirse en una herramienta para transmitir, para hacer sentir, para hacer vivir, para evidenciar. Entonces, los elementos importantes dentro de esta generación es, si bien desde Mortal Kombat y desde juegos antiguos se utilizaba la captura de movimiento, aquí es donde se refina y se perfecciona. Este juego es High Life 2, que es de una generación anterior a la séptima generación, es de la sexta, pero es un preámbulo para lo que va a suceder en la séptima generación. Los rostros se vuelven más reales, más expresivos. Y se modifican los efectos de postprocesamiento. Las sombras ya no son agresivas o fuertes, sino que son más suaves. La iluminación ya empieza a reaccionar, ya tenemos un poco más de reflejos. Esos son efectos tanto de procesamiento como de postprocesamiento. En cuanto a la audiencia que tenemos, la comunidad de jugadores online, los juegos online empiezan a explotar. Si hablamos desde el punto de vista del sentido artístico, esto se convierte en un performance, en una construcción colaborativa de muchas personas que hacen que una obra se modifique o que una obra cambie o que una obra adquiera una personalidad. Y tenemos también los juegos casuales. No sé si ustedes, sus familiares jugaron el Wii, sus abuelitas, personas que antes no jugaban videojuegos empezaron a jugarlos. Aquí hay una señora de tercera edad jugando con un Nintendo Wii. Esto era inaudito, no se podía antes de esta generación, porque la idea es alcanzar a personas distintas. Y en cuanto al concepto, está transmitir una sensación. La historia es tan importante como la sensación que se transmite. La estética empieza a ser importante, entonces ya el concepto artístico empieza a imprimirse de forma bastante concreta y consciente dentro de los juegos. La cuestión artística, entonces eso tiene que ver con la estética, con la sensibilidad. Los mundos se vuelven masivos, se vuelven cada vez más grandes, ya no tenemos esa niebla molesta en ninguno de los sitios, ya no tenemos que enmascarar. Y estamos alcanzando la realidad, las representaciones se vuelven cada vez más y más reales. Entonces aquí tenemos esta obra del periodo romántico. En el romántico también entonces la cuestión está en la representación de las sensaciones y de las emociones, y por eso me gusta comparar este periodo o esta era de los juegos con el periodo romántico. Aquí ella está preocupada, mirando al vacío, como con ganas de hablar. Todo eso se logra a través de la iluminación, a través de reflejos, a través de las sombras, a través del volumen que ya está perfeccionado. La imagen está estática y se está moviendo al mismo tiempo. Aquí es algo similar. Ella está enojada o está determinada, está analítica, pero está hasta cierto punto enojada, tiene determinación, y eso también se logra a través de pequeñas iluminaciones, de las sombras, de la expresión del rostro, de la expresión de los ojos. La expresión del movimiento también, el movimiento se convierte en una herramienta para transmitir sensaciones. Entonces es una obra bastante famosa ya les digo, esta es de Lacroix, si no estoy mal. Entonces es una obra que se vuelve bastante, se vuelve bastante interesante ese tema del movimiento para transmitir sensaciones, emociones. Aquí ella se está levantando, aquí le está cayendo. Y lo tercero es la generación de la atmósfera.
Aquí te ves como frente al mundo, como frente a una aventura, aquí frente al mundo, pero esto es más nostálgico, esto te lleva más a querer explorar, pero saber que estás solo, y esto saber que estás solo y saber que no puedes explorar. La sensación se vuelve importante. La octava generación tiene una correspondencia con las vanguardias, y ya les voy a explicar por qué. Entonces, algunos de los elementos importantes es que los motores de desarrollo de videojuegos alcanzan a las desarrolladoras independientes. Los independientes empiezan a generar juegos distintos, juegos interesantes, juegos diversos, juegos que aportan algo adicional. Ya no es necesario que conozcas a la perfección cómo funciona el hardware para programar para ese hardware. Está el texture mapping, que son elementos de textura que generan granos, que generan una profundidad visual un poco interesante. Y los SDKs, entonces ya se vuelven un elemento de consumo para los desarrolladores para poder hacer juegos de forma más sencilla. En cuanto a la audiencia, entonces aquí ya tenemos el concepto de la industria. Los videojuegos se vuelven una industria multimillonaria, por lo tanto empiezan a surgir herramientas de capital dentro de los juegos, como la monetización. Los dispositivos móviles hacen que los juegos alcancen a más personas. El multijugador online crece y se vuelve masivo. La escena indie también. Los eSports, es decir, los juegos hechos en videojuegos o los deportes hechos en videojuegos ya son considerados un deporte, incluso por el Comité Olímpico, y se empiezan a hacer eventos olímpicos de videojuegos. Y los remakes, tomar un concepto de antes y traerlo a la contemporaneidad. ¿Cuál es el concepto interesante acá? El estilo, es decir, mi estilo, lo que yo quiero imprimir, ya el realismo no es tan importante como lo estilizado. Aquí empezamos a entender el concepto del valle inquietante, de si una cosa se parece mucho a lo real, pero no es real, asusta. La crítica y el comentario, entonces los juegos empiezan a tener crítica, empiezan a hacer una crítica social en algunas ocasiones. Esto se ve sobre todo en los juegos del estudio de Sony. Los mundos masivos son mucho más masivos que en el anterior, son un mundo súper gigantes, son una representación de un continente, de un país. Las historias son mucho, mucho más profundas. Las historias empiezan a contar de forma ya tomando todos los elementos de las anteriores generaciones, y la experiencia es personalizada. Como la anterior generación enseñó que hay jugadores casuales, los juegos ahorita siempre tienen un modo de fácil para que las personas lo puedan disfrutar, así no tengan la experticia. Entonces, ¿por qué compararlo con las vanguardias? Por toda la experimentación de la escena indie. Entonces tenemos aquí un cuadro de Dalí, tenemos aquí estas manos que son de un juego llamado Gris. Tenemos por un lado esta expresión emocional bastante intensa, bastante hasta cierto punto irreal por lo que representa, por ese miedo, por esa ira. Y aquí tenemos una pintura de Clumps en la cual se representa la tristeza de forma bastante conceptual. Tenemos por otro lado el arte pop. Esto de acá es una recoloración de los cabellos de esta sim, hecha por un artista o por una persona que lo subió simplemente a internet, que quería permanecer anónimo o anónima, pero que le interesaba más la representación del cabello de este sim. Y tenemos esta pintura bastante famosa de las Marilyn de Andy Warhol. Este es el juego Ghost of Tsushima, en el cual todo se imprime a través de partículas, y las partículas se vuelven interesantes por una mecánica que tiene con el viento. Y tenemos esta pintura de Monet, en la cual también se ven las partículas, se ven también las representaciones de las pinceladas. Y tenemos este cuadro surrealista hasta cierto punto, no es pictórico, sino, bueno, trata de construir las formas, es hasta cierto punto cubista, y tenemos Cuphead. Incluso el mismo elemento, el personaje con la cabeza súper elevada, el cuello súper largo, los elementos, el movimiento generado a través de estas curvas se puede ver acá también. Estos juegos aquí que yo les estoy mostrando, este es independiente, este es de estudio grande, de estudio grande, de estudio grande e independiente. Entonces ya coexisten todos estos movimientos artísticos de la reinterpretación del juego. Y vamos a pasar a la 9ª generación, ya para terminar. Los lienzos, esta generación ya no necesita estas comparaciones con las otras. Es para, a mi punto de vista, y si los videojuegos son arte, es el arte postmoderno en éxtasis. Es lo que se quería lograr con los videojuegos desde un comienzo. Tal vez es porque la generación está muy entrando y todavía no la conozco muy bien, pero aquí ya tenemos muchos conceptos que han avanzado desde el punto de vista de la representación, del concepto artístico, de los algoritmos y de la tecnología, como para hacer cosas más arriesgadas, muy interesantes.
Entonces, ¿qué es lo interesante acá? No me voy a detener. Este video también se los voy a mostrar. Lo voy a dejar aquí mientras les voy explicando. Las técnicas o las tecnologías, el Ray Tracing, el Machine Learning para el renderizado, el HDR, que es hacer imágenes súper nítidas, y el multiplataforma. Todo se tiene que poder jugar en todos los sitios. El Ray Tracing es simplemente que en los algoritmos anteriores un punto dentro de esta esfera se veía a través de la cámara. Aquí la cámara lanza rayos. Y aquí arriba pueden ver cómo un algoritmo, esto es Grand Theft Auto 5, un videojuego de la anterior generación, cómo un algoritmo de Machine Learning puede hacer que este juego se vea hiperrealista, fotorrealista, se ve muy, muy real. Eso es algo que es bastante emocionante de la generación que está entrando. Vamos a ir acá. Entonces, sobre la audiencia, 2020 y 2021 han sido años muy movidos y muy complejos. Entonces, la audiencia podría ser un poco más sencilla, pero no lo es tanto. Aquí ya empezamos a cuestionarnos el papel de los videojuegos en la sociedad, desde que personas empiezan a descargarlos en medio de cuarentenas estrictas en varios países. La era COVID y la masificación, los videojuegos le están llegando cada vez a más personas, a personas que no tenían la inquietud, a personas que incluso quieren ver películas o que quieren consumir otro tipo de entretenimiento y empiezan a ver los videojuegos como una opción muy, muy rentable y muy, muy interesante. Los juegos digitales y la conservación, como los juegos también porque yo no puedo salir y comprar un juego, se empiezan a volver digitales y esto genera un problema de conservación porque si una desarrolladora o si una empresa grande que tiene sus servidores un juego decide cerrar ese servidor, ese juego puede desaparecer eventualmente. Los servicios de suscripción y streaming como el Game Pass con su xCloud, como Stadia, como PlayStation, cuando uno juega de forma remota. Entonces ya es jugar en todos los dispositivos cuando quieras y como quieras. La cultura del crunch, esto se evidenció bastante en un juego del año pasado que se llama Cyberpunk, en el cual los desarrolladores fueron sometidos a jornadas bastante largas porque no se habían tomado buenas decisiones a nivel estratégico sobre el juego, lo que llevó a que el lanzamiento del juego sea desastroso y que las personas empiecen a ver esa cultura del crunch y de hacer más con menos como algo que no es deseable dentro de la industria. La crítica y las reseñas se vuelven importantes porque la crítica es lo que hace que un juego se modifique. Y el turismo digital, ¿cómo yo me voy a desplazar a un sitio sin desplazarme? Yo quiero entonces en esto les voy a dar ejemplos. Yo quiero ir a Nueva York, ¿puedo ir a Nueva York o puedo encender mi PlayStation 5 y jugar Miles Morales? Quiero ir a Tokio, entonces puedo ir a Tokio o puedo encender mi juego y jugar Yakuza. Entonces el turismo digital se vuelve bastante importante porque las personas no pueden salir de casa. Y en cuanto al concepto, son los mundos posibles, los escapes a nuevas realidades, el arte completo o integral, el arte que reúne lo auditivo, lo visual, la interacción por medio del performance, la construcción colaborativa, que es en 3D, entonces sigue conceptos de escultura, que reúne muchísimas cosas dentro de lo mismo. Aquí los videojuegos, y retomando el título, se convierten en lienzos digitales, donde tú puedes imprimir y generar el mundo que tú quieras, como quieras. Entonces aquí les voy a mostrar algunos fotogramas de juegos recientes, que son juegos cross-gen, porque esta generación todavía no ha empezado de forma muy coherente y de cómo estos elementos de representación se ven acá, de cómo son fotogramas a mi parecer o elementos a mi parecer que son muy, muy interesantes de analizar desde una perspectiva estética en los videojuegos. Entonces aquí la representación simbólica, que se volvió interesante en las generaciones pasadas, la emotividad, el volumen, todo se ve acá. Yo quiero viajar a Tokio, entonces Yakuza, cómo se ve la iluminación de la ciudad, cómo esta ciudad brilla. Aquí Far Cry, cómo los personajes se ven cada vez más reales. De cómo estos elementos de vanguardia se pueden conservar en los juegos. Spider-Man, de cómo la ciudad se puede representar de forma bastante realista y la iluminación y cómo el ray tracing empieza a funcionar. Y de cómo no necesariamente se tiene que ser realista para hacer algo que sea apetecible. Y esto ya es todo lo de la presentación, es todo el Geek Talk. Espero que les haya gustado bastante. Esta presentación la voy a colgar en el chat para que ustedes la puedan tomar. Y espero que les haya gustado mucho y que les despierte esta inquietud, que cuando ustedes enciendan una consola de videojuegos o se pongan a jugar algo, empiecen a analizar también los juegos desde un sentido artístico y que empiecen a mostrar ese sentido artístico también en todo lo que hacemos. Los videojuegos, al tener interacción, son importantes
como pieza tecnológica, y lo que hacemos también interactúa con personas. Empecemos a ver lo que hacemos como un arte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis. Súper interesante. Muy bueno. Gracias. Muy bueno, Luis. Buenísimo, Luis. Muchas gracias. Muy bueno. Muy bueno, gracias. Genial. Pues, muy bien. Y cualquier cosa que quieran hablar conmigo del tema, yo también estoy abierto. Muchísimas gracias. Gracias, Luis. Un abracito. Vamos a dejar entonces en el chat el link de la grabación. Creo que después lo podemos descargar y lo vamos a tener en otra parte. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Chao. Gracias.